Estamos de regreso con más información. Yo he platicado contigo cómo me llama la atención la discusión y el debate que se está haciendo sobre las nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas, porque todos los días hay innovación y hay avances y nosotros todavía estamos discutiendo pues, las del pasado, ¿no? Este debate que se generó en España sobre cómo utilizar los teléfonos celulares en las aulas, porque anteriormente lo que había determinado España es que a la entrada a los planteles educativos los niños dejaban, sobre todo de educación primaria y secundaria, su equivalente, dejaban los celulares en una especie de cajita de resguardo. Y de pronto alguien dijo, oigan, estamos haciendo las cosas mal, tendríamos que estar dándoselos como herramienta. Pero alguien más dijo, no, al contrario, tendríamos que estarlos prohibiendo. Y es un debate que no ha terminado en España. A la par aquí en México, en Querétaro, se da esta iniciativa por parte del gobierno del estado, por cierto, de prohibir los celulares en las aulas, sobre todo en educación básica, bajo el argumento de que no tendrían por qué tener este tipo de dispositivos. Sin embargo, está la disyuntiva de, es un mundo lleno de tecnología y pretendemos que los espacios educativos sean espacios libres de tecnología o cómo tenemos que manejarlo. A mí me interesa mucho este tema y por eso es que hemos invitado a Víctor Martínez, director del Colegio Andes Internacional en San Luis Potosí. Bienvenido. Gracias, Erika. Muy buenos días. Pues sí, es un tema, la verdad, muy polémico, por donde se le vea, y donde yo creo que tenemos que ir progresivamente educando a los alumnos y a los papás para que el uso del celular en los colegios sí sea el indicado y el educado, ¿no? Yo creo que es un proceso de enseñar a los niños desde chiquitos cómo usar el teléfono para que efectivamente sea una herramienta y no sea un distractor, porque al día de hoy sí es una causa o es un elemento que genera mucha ansiedad, además de la distracción que pudiera generar, pero las cuestiones de ansiedad, depresión, van muy asociadas al uso temprano del celular, que se les entrega desde chiquitos sin ninguna capacitación, sin ninguna enseñanza a los papás de qué sí pueden usar y qué no pueden usar los niños en un teléfono celular, ¿no? Hay un libro que se llama La generación ansiosa y el autor ahí nos dice que los niveles de ansiedad y depresión han subido desde que los niños, sobre todo las niñas, han tenido acceso al uso del celular, ¿no? Entonces yo creo, como dices tú, no hay que satanizarlo, no hay que decir no lo toques, no lo veas, sino más bien dar una educación al respecto y gradual, ¿no? Empezando como cuando en primero de primaria pues el niño empieza a escribir y a leer, pues darle esas herramientas de tecnología, que sí, yo creo que toda escuela de hoy debe tener la tecnología como un recurso a la mano y enseñarles a los niños que este aparato pues es un recurso, es un medio, no es un fin en sí mismo y que los papás también tengamos esa conciencia, que los tenemos que educar, así como los enseñamos a andar en bici o claro, a nadar, pues también enseñarlos a usar un teléfono celular. Me quiero detener, es que has dicho un montón de conceptos bien interesantes. El primero, el de la enseñanza. Les damos un teléfono sin capacitarlos para utilizarlo. Y esto me llama mucho la atención porque, a ver, me parece que es en segundo de primaria cuando les enseñan a usar el diccionario como método de consulta. Exacto. Pero no les enseñamos a usar el Internet como medio de consulta y mucho menos la inteligencia artificial. Tendríamos que estar enfocando, digamos, parte de la enseñanza a ese uso, a decirles a los niños, el teléfono celular y lo que encuentras ahí, el enorme universo que significa esta puerta, no es solo para diversión, no solo es para ocio, no solo es para conexión social, sino también es una herramienta de conocimiento. Exacto, creo que es el único fin que no le damos al uso del teléfono celular, se los damos a los niños para que se distraigan, para que tomen fotos. Para que nos dejen comer algo, ¿no? para que nos den un break de, le voy a dar la pantalla al tablet para que ya me deje comer en paz, ¿no? Y creo que ahí la estamos regando de cabo a rabo, ¿no? Más bien es decirle, hay muchísimos recursos en el Internet para tu beneficio. Está bien divertirte, está bien tener una red social, pero insisto, dárselos en un espacio regulado y progresivo, ¿no? Porque así como el niño va aprendiendo progresivamente ciertos conceptos, pues también el uso del celular debe ser así, ¿no? Y creo que también nos falta mucho, cuando entregamos ya un teléfono celular a un menor de edad, pues regularle los candados, el control parental, los filtros para que no tenga, porque a los papás nos da miedo que tenga contacto con un pedófilo, con cosas ya más gordas, ¿no? Pero muchas veces no les ponemos candado, ¿no? Solo se los damos y pidiéndole a Dios que no suceda nada. Pero nos falta poner
que hay muchísimas aplicaciones de control parental que nos dan un informe a los papás de cuánto tiempo usa nuestro hijo el teléfono y en qué lo está usando, ¿no? Y creo que es ahí donde tenemos que sentarnos con el niño y decir, a ver, de 5 horas que lo usaste, pues tantas son para diversión, tantas son para con tus amigos y tantas deberían ser para tu aprendizaje, para que conozcas cosas, para que investigues. Creo que ahí le estaríamos dando un uso positivo al celular y creo que en las escuelas se le podría dar esa continuidad. Claro. Pero tendría que ser una labor combinada, ¿no? La casa y el colegio para que los niños lo vean como una herramienta, como esa que tú dijiste, el diccionario, pues nadie sataniza el diccionario, ¿no? Claro. Al contrario, pues es una herramienta que nos ayuda y nos orienta. Ahora, creo que gran parte tiene que ver, porque algo que tú decías es, los papás no les enseñamos, pero es que creo que gran parte del problema es que los papás tampoco estamos formados en el uso de las nuevas tecnologías, que nos han rebasado a muchos de nosotros, ¿no? Y te preguntaría, ¿qué tanto esto es similar a lo que sucede en los planteles educativos? Hace rato platicábamos con el rector de la Universidad Autónoma y nos daba los resultados de los exámenes de admisión. Híjole, qué preocupante. Y creo que eso demuestra también cómo nuestro sistema educativo está rebasado en muchos aspectos básicos, matemáticas, español, ni qué pensar del manejo de las nuevas tecnologías. Tendríamos que estar como país preocupados y ocupados en capacitar primero a nuestros maestros sobre el uso de las nuevas tecnologías, generar un modelo educativo en torno a las nuevas tecnologías y apuntalar a nuestros niños y jóvenes hacia allá. Es correcto. El otro día veía por ahí en redes sociales que una maestra se hizo un poco viral porque hizo un sellito, como estos sellitos que había antes, con la leyenda que decía sospechoso de IA, ¿no? Sí, claro. Y yo decía, caray, o sea, estamos mal enfocando el concepto, ¿no? En vez de decir, a ver, usaste la inteligencia artificial, ¿cómo la usaste? No es per se un mal. Más bien nosotros y los docentes tenemos que empezar a enseñarnos, a educarnos a que el uso de la inteligencia no va en detrimento de la educación, sino que es un potenciador de las capacidades de cada niño. Y creo que es por ahí donde tenemos que enfocarlo, ¿no? No está mal usarla, está mal a lo mejor fomentar la flojera del estudiante, la autoflojera, pero vuelvo al punto, hay que enseñar al estudiante y al docente cómo el uso de la inteligencia va a potenciar los conocimientos, porque de verdad la inteligencia artificial te ahorra muchísimo tiempo, muchos conocimientos que antes nos hubieran llevado 3-4 horas a una biblioteca. Y ahora en una búsqueda sencilla, en 15-20 minutos tienes un amplio espectro de un tema que a lo mejor no tenías. Fíjate que en la pandemia justamente yo descubrí en TikTok, porque creo que es una de las redes sociales más satanizadas como banal, pero descubrí ahí varios contenidos académicos, maestros de matemáticas, expertos en ingeniería, en un montón de cosas, que suben ahí videos que podrían ser bien complementarios a la formación que están recibiendo en las aulas. Ahora que mencionabas esto de la inteligencia artificial y la consulta, a ver, hasta preguntar tiene su chiste. Claro. El encontrar la forma en la que le pides a la inteligencia artificial que resuelva el problema o que redacte el texto que estás buscando implica un cierto conocimiento y un cierto mecanismo de consulta. Creo que aquí lo cuestionable sería que solo se copie y se pegue, pero como método de consulta que lleve al alumno a leer un contenido, a analizarlo y a redactarlo por sí mismo, pues no tendría por qué ser satanizado. Pero ¿cómo le hacemos y dónde está esta delgada línea? Porque, a ver, también es cierto, ¿no? Yo conozco varios planteles educativos que permiten que los niños lleven su tablet y que es más, la tienen incorporada en su sistema de educación, y platicando con ellos o con papás nos decían, bueno, sí, pero por más que les pongan los candados de navegación, los chavitos se encuentran cómo sacarle la vuelta. ¿Por dónde empezamos en esta incorporación de la tecnología dentro de la educación? Yo creo que es haciendo conciencia del uso responsable. Yo creo que es como, usando una analogía muy básica, como el fuego, ¿no? El fuego, pues, es en sí peligroso, pero pues el fuego está en la casa para cocinar, por ejemplo, ¿no? Para calentar el agua. Yo creo que es hacerle conciencia al niño y al docente de qué es el uso adecuado de la herramienta, y es un proceso de enseñanza-aprendizaje, de error y de aprendizaje. O sea, se equivocó el niño, lo orientas cómo usar la herramienta, no lo castigas, no lo satanizas. Vio un contenido que no debía, bueno, pues habrá que como institución tener los candados oportunos para que no se violen. Ya si los niños son más hábiles, bueno, pues tendremos que redoblar esos esfuerzos, pero orientar ahí al niño, decir, a ver, este contenido no es apto para tu edad, no te beneficia, orientar, porque si solamente satanizamos o castigamos, pues generamos ahí un morbo insano que a veces alimenta más el uso y no lo regula bien. Entonces,
creo que sería la conciencia de que todos usemos la tecnología para un uso correcto y noble, ¿no? Estamos apenas abriendo la discusión y el debate y yo creo que la pregunta fundamental no tiene que ser el sí o no a los dispositivos electrónicos dentro de los planteles, sino más bien el cómo los utilizamos. Yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Víctor Martínez, director del Andes International School en San Luis Potosí, y ojalá volvamos a platicar muy pronto para dar continuidad y seguimiento a este tipo de temas e incluso hablar ya de manera mucho más particular de estas herramientas aplicadas al conocimiento y a cada una de las áreas del conocimiento. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy buenos días. Igual.